sobre los primeros capítulos del libro del Génesis, la iglesia sí tiene una posición. Los primeros 11 capítulos del libro del Génesis, que son los más debatidos y los que más han sido atacados, por así decirlo, la iglesia afirma que los primeros 11 capítulos son históricos. Son históricos, no son metáforas, no son parábolas, no son cuentos, no es así como una historia solamente para dar a entender otra cosa. No, es historia. La iglesia reconoce que son históricos. Ahora, la iglesia también reconoce que se utilizan algunas imágenes teológicas, se utilizan algunos símbolos, pero no deja de ser histórico. Adán y Eva son reales, son la primera pareja de donde desciende todo el género humano. La tentación de Satanás es real, la Torre de Babel, todos los relatos que tenemos en los primeros 11 capítulos son históricos. Entonces, pues nosotros creemos, y siempre lo hemos creído así, que hasta el capítulo 11, hasta el descenso de Noé en el arca, pues es un relato no histórico, no, es un relato no ético, es un relato catequético de cómo los del pueblo de Israel, como los judíos, interpretaron y narraron la creación, cómo narraron los primeros momentos y cómo la transmiten a las siguientes generaciones de forma catequética. Los primeros 11 capítulos del libro del Génesis, que son los más debatidos y los que más han sido atacados, por así decirlo, la iglesia afirma que los primeros 11 capítulos son históricos. Bueno, pues nosotros creemos, y siempre lo hemos creído así, que hasta el capítulo 11, hasta el descenso de Noé en el arca, pues es un relato no histórico, no, es un relato no ético. Afirma que los primeros 11 capítulos son históricos. Pues es un relato no histórico, no, es un relato... Merce pregunta, ¿entonces Adán y Eva existieron? Hemos hecho ya algún vídeo sobre este tema y lo hemos explicado, pero bueno, lo vuelvo a explicar brevemente. Lo primero que hemos de recordar es que el concepto existir es un concepto que hemos de entender bien. Que algo exista no hace referencia necesariamente a que algo sea histórico, en el sentido de que algo pueda demostrarse históricamente con datos, digamos, fiables, cronológicos, etc. La existencia de Adán y Eva, evidente, es teológica. ¿Creemos que Adán y Eva existieron? Depende. Es que por eso digo, la Biblia no hay que tomar, a ver, te lo voy a poner muy simple, es que por eso digo, la Biblia no hay que tomarla literalmente. Por eso, entonces, si no es literalmente, no existieron. La evolución existe, si es por ahí a donde vas. ¿La evolución sí existe? Claro que existe. O sea, a ver, es científicamente comprobable. El que no diga que la evolución existe, o sea, está cerrado. Pero... Por tu pregunta, el texto de la creación del ser humano, que aparece recogido en el libro del Génesis en la Biblia, es una antropogonía. Y eso quiere decir que es un texto, una narración que utiliza aspectos míticos para narrar una verdad o para traducir una verdad de fondo. En concreto, en este pasaje, los personajes de Adán y Eva, o más tarde Caín y Abel, o incluso más tarde en el libro del Génesis también Noé, por ejemplo, son personajes de carácter mítico, no históricos. Y por tanto... La historia de Adán y Eva es un relato literario para hacernos comprender que somos criaturas. La iglesia afirma que los primeros 11 capítulos son históricos. Son históricos, no son un relato no histórico,